El primer tratado de límites entre la República de Chile y la República de Bolivia es un tratado internacional suscrito el 10 de agosto de 1866 en la ciudad de Santiago de Chile, siendo sus suscriptores el ministro boliviano Juan Ramón Muñoz Cabrera y el canciller chileno Álvaro Covarrubias, como la culminación de una larga disputa territorial entre ambos países por el desierto de Atacama, que se remontaba oficialmente al año 1842. Por este tratado, la línea fronteriza entre Bolivia y Chile quedaba fijada en el paralelo 24 y se establecía que entre los paralelos 23 y 25 los estados signatarios se repartirían las unidades guaneras y mineras en partes iguales. Pero los hechos que desencadenaron la celebración de este tratado nos dejan planteadas varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero motivo que desencadenó la Guerra del Pacífico? ¿Era Antofagasta realmente boliviano? ¿Tuvo Bolivia alguna costa real en algún momento de su historia? Conociendo la postura actual de Bolivia con respecto a la costa, lo que incluso nos llevó a juicios internacionales que fallaron a favor de Chile, también podríamos preguntarnos, ¿Bolivia realmente merece costa? La verdad es que estas preguntas no son fáciles de contestar, ya que hay varias visiones dependiendo especialmente de cada nacionalidad. En este video, la idea es que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Por eso acompáñenos en este viaje explorando, a grandes rasgos, la historia detrás de este tratado y en definitiva de este conflicto, desde sus más remotas raíces. Este video lleva por nombre Historia de un tratado y la costa boliviana. Pero antes de revisar el tratado, debemos entrar en contexto, un largo y antiguo contexto. Al iniciarse la época republicana, Chile, Perú, Bolivia y Argentina colindaban sin haber definido sus fronteras en tratados mutuos. Siguiendo el acuerdo implícito del uti possidetis común a todos los países latinoamericanos, los límites eran los definidos durante la colonia, límites que eran vagos, a veces contradictorios y a menudo sobre territorios desconocidos, inhabitados o inhabitables por su clima o lejanía. Respecto a la soberanía del desierto de Atacama hay poca claridad. Chile, desde 1822, señalaba el despoblado de Atacama como su norte, sin dar mayor especificación o exactitud sobre el límite de su territorio, aunque desde mucho antes se mencionaba el río Loa como límite natural entre Chile y Perú. En mapa levantado por la Armada Española en 1792, se incluye dentro de Chile desde el paralelo 22 al sur, en otras palabras, desde la zona del río Loa. En el mapa de 1793, un año después, elaborado por Andrés Baleato, director de la Escuela Náutica de Lima, por orden del virrey del Perú Francisco Gil de Taboada y Lemus, Chile tiene como frontera norte el grado 21 y medio, en específico la desembocadura del río Loa, haciendo mención explícita que la zona estaba despoblada y recién habían poblados desde el paralelo 24, más o menos donde se ubicaba el puerto de Paposo. Hay un hecho que, aunque no es claro, debo mencionar. De acuerdo con el historiador peruano Mariano Paz Soldán, el 1 de octubre de 1803, el rey Carlos IV, mediante real orden ratificada por el mismo monarca en 1805, transfirió el puerto de Paposo a la jurisdicción del Virreinato del Perú, separándolo de la Capitanía General de Chile. Comillas. Enterado el rey del abandono en que se halla el puerto de Nuestra Señora del Paposo y sus inmensas costas en el Mar del Sur, así como de las proporciones que ofrece el territorio inmediato y el desierto de Atacama para cría de ganados, asimismo ha resuelto su majestad que el expresado puerto, sus costas y territorios se agreguen al Virreinato de Lima, así para el gobierno político como para lo militar, por la mayor facilidad con que lo puede defender y porque siendo digno de toda atención es consiguiente que dependa de aquella capital. Cierre comillas. De acuerdo con la historiografía tradicional chilena, la orden no fue cumplida por el virrey español, por lo cual continuó siendo territorio del Reino de Chile. Cuando Bolivia nació como república, el 6 de agosto de 1825,
día en que se firmó el Acta de la Independencia, contaba con 5 departamentos: Chuquisaca o Sucre, Cochabamba, La Paz, Potosí y Santa Cruz, según la Embajada de Bolivia en España. Estos departamentos correspondían a las 5 provincias originales de la antigua República de Bolívar. Bolivia nació sin mar. Recién a finales del mismo año, 1825, esta incluía una parte del desierto de Atacama hacia el mar a su territorio, aunque de igual modo sin especificar límites exactos. Fue Simón Bolívar quien comisionó al coronel irlandés Francis O'Connor para la construcción de un puerto en el Pacífico, eligiendo el puerto de Cobija, que era un antiguo asentamiento chango, por sus condiciones geográficas, su pequeña península y su caleta abrigada a los vientos. Por decreto de Bolívar, el Estado boliviano estableció Cobija como puerto nacional el 25 de diciembre de 1825. Fue nombrado como La Mar, en justa recompensa al mérito contraído por el gran mariscal don José de la Mar, vencedor de Ayacucho, según reza el decreto de su habilitación. En 1827 se izó el pabellón boliviano en Cobija. Es aquí donde toma alguna importancia la Real Orden del Rey Carlos IV de 1803, de haberse cumplido. De ser así, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre anexionaron la costa de Atacama en 1825 a la naciente República de Bolivia, desmembrándola del Perú y no de Chile. Pero como ya lo dijimos, esto no está claro y es difícil comprobarlo, pero son datos que nos entrega la historia, siempre necesarios para formarnos una visión imparcial. El tiempo pasaba y la región en general se encontraba poco habitada, por lo inhóspito y por la poca importancia económica que tuvo en un comienzo. Chile mantenía algunas aldeas en el Paposo. Bolivia, a la que le resultaba muy difícil la comunicación con la zona debido a la cordillera de los Andes, contaba apenas con 5 aldeas, 2 en Atacama Alto, Calama y Chiu Chiu, y 3 en Atacama Costa, las poblaciones de la recién mencionada Cobija, Tocopilla y Mejillones, que fueron las que se anexaron en 1825. ¿Y Antofagasta, se preguntarán ustedes? Antofagasta, como tal, aún no existía. Tanto Chile como Bolivia ejercieron en algunos puntos de Atacama actos de jurisdicción sin realizar reclamos por los actos del otro. Esta situación cambió a principios de la década de 1840, cuando se descubrieron en el desierto grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial. Similares descubrimientos se dieron en la provincia peruana de Tarapacá, al norte de Atacama. Todo ello concitó el interés del presidente chileno Manuel Bulnes, que en 1842 envió una expedición para que explorara el territorio, entre el puerto de Coquimbo y el Morro de Mejillones, en busca de yacimientos. El mismo Bulnes informó del resultado de las prospecciones ante el Congreso de su país y aunque afirmó que éstas solo ubicaron yacimientos de baja ley en algunos puntos, propuso una ley para declarar como propiedad del Estado las guaneras situadas al sur del paralelo 23, territorio donde hoy se ubica la ciudad de Antofagasta y que nunca estuvo ocupado por los bolivianos, a diferencia del territorio al norte de dicho paralelo, en donde estaban los ya mencionados poblados de Tocopilla, Cobija y Mejillones, los que sí fueron considerados como bolivianos, y que Chile respetó, a pesar de que fueron ocupados de forma arbitraria y unilateral por Bolivia, sin previa consulta ni al Perú ni a Chile, que es a quien deberían pertenecer estos territorios. El Congreso chileno, por ley del 31 de octubre de 1842, consagró dicha propuesta, quedando así fijada, por una ley de carácter económico interno, la frontera norte de Chile en el paralelo 23. Un año después se creó la provincia chilena de Atacama. El gobierno boliviano, producto de esta ley chilena, oficializó a comienzos de 1843 reclamos a Chile manifestándole con vaguedad y contradicción que el verdadero límite entre ambos países estaba en el río Salado o en el Paposo, ubicándolo el primero en el paralelo 26 y el segundo en el paralelo 25. Es decir, Bolivia se interesó en los territorios en donde hoy se ubica la ciudad de Antofagasta después de que Chile los declaró propios por ley en 1842. Un chileno de nombre Juan López, apodado El Chango, oriundo de Copiapó, fue el primer habitante de ese sector, cuando la ciudad aún no había sido fundada.
Exploró las costas del litoral boliviano desde 1845 en adelante, descubriendo guaneras y otros minerales. En 1866 se instaló definitivamente en la actual bahía de Antofagasta, a la que llamó Peña Blanca. Su vivienda fue una carpa hecha de sacos. Desde Peña Blanca se lanzó a nuevas exploraciones, descubriendo vetas de cobre en el mineral Salar del Carmen, que luego explotó el empresario José Santos Osa, también chileno. Sin ser reconocido como el fundador, el Chango López fue la primera persona en habitar las tierras en donde hoy se ubica el puerto de Antofagasta, que fue fundado definitivamente en 1868, es decir, 2 años después del primer tratado, y en ese momento bajo administración boliviana. Pero volvamos a las tensiones entre Bolivia y Chile. Incidentes y reclamos entre ambos países se sucedieron en los años siguientes a 1843, debido a este conflicto que comenzaba a aflorar por la jurisdicción de la zona. Como ejemplos, en 1846, el bergantín boliviano General Sucre apresó en Mejillones al barco chileno Rumenia, conduciéndolo hasta Cobija, puerto por ese entonces boliviano, ya lo dijimos. En 1857 la corbeta chilena Esmeralda apresó en esa misma zona costera al barco Sportsman, conduciéndolo hasta Caldera. Otros incidentes también se dieron en ese periodo. De igual forma, las diplomacias de ambos países argumentaban respectivamente sobre los derechos que tenían en la región, exhibiendo documentos coloniales sobre la jurisdicción de la Audiencia de Charcas o la Capitanía General de Chile. Desde 1842 a 1862, todos los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo en esta disputa territorial fueron infructuosos. En 1860, el gobierno boliviano envió una misión diplomática a Chile encabezada por José María Santibáñez para negociar un tratado de límites que pusiera fin a la disputa. Para zanjar el asunto, el representante boliviano propuso como solución el paralelo 24 y medio como límite, a lo que el canciller chileno Matías Ovalle Errázuriz se opuso. Santibáñez sugirió entonces llevar el asunto al arbitraje, a lo que también se negó rotundamente el plenipotenciario chileno. Para 1863, las tensiones entre Chile y Bolivia aumentaron drásticamente. La Asamblea Legislativa Boliviana autorizó al Ejecutivo, por ley del 25 de junio de ese año, declarar la guerra a Chile, alegando la usurpación de su territorio desde el Paposo o Río Salado hasta Mejillones, aunque solo después de que se agotaran todos los recursos por la vía diplomática que dieran un resultado favorable a Bolivia. También es importante recordar que Bolivia nunca tuvo una escuadra naval propia, ya que nunca controló con propiedad un territorio costero que le permitiera desarrollar una fuerza naval significativa y autónoma. La guerra con España en 1865 puso un paréntesis al asunto, pues Bolivia se alió con Perú, Chile y Ecuador frente a la agresión de la flota española en 1866, considerándose secundaria cualquier otra disputa que no fuera el enfrentar al enemigo común, España. Así, por fin, se llegaría a un acuerdo. El tratado. El artículo primero fijaba el límite entre Chile y Bolivia en el paralelo 24, comillas, desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile. Una comisión de peritos nombrada por las altas partes contratantes se encargaría de fijar la línea exacta de la frontera. El tratado no fijaba los límites orientales de Chile. El artículo segundo establecía que los estados signatarios se repartirían por mitades las ganancias provenientes de la explotación de los depósitos de guano descubiertos en Mejillones y los que se descubriesen en el territorio comprendido entre el paralelo 23 al 25, así como los derechos de exportación que se perciban sobre los minerales en el mismo territorio, zona que se denominaría de beneficios mutuos. El artículo tercero se obligaba a Bolivia a habilitar un puerto y una aduana en Mejillones, que sería el único lugar por donde pasarían los productos explotados para su exportación. Chile tendrá derecho a nombrar empleados fiscales que intervendrán en el Departamento de Contabilidad de esta aduana con pleno derecho de inspección. A Bolivia se le concederá un derecho igual en caso de que Chile establezca una aduana al sur del paralelo 24. El artículo cuarto liberaba
del pago de derechos de exportación de los productos comprendidos entre los paralelos 24 y 25 que salgan por mejillones y eximía de pago de derechos de importación a los productos chilenos internados también en mejillones. El artículo quinto dejaba que las altas partes contratantes determinaran de común acuerdo el sistema de exportación o venta del guano y los derechos de exportación de los minerales. En el artículo sexto se obligaba a las partes a no enajenar los derechos de posesión o dominio del territorio dividido a un tercer estado, sociedad o individuo, con excepción de las partes contratantes. El artículo séptimo comprometía a las partes a dar una indemnización a los explotadores por los perjuicios que les fueran inferidos. Y el artículo octavo determinaba que, una vez ratificado el tratado por los congresos de ambos países, se canjearían las ratificaciones en La Paz o en Santiago, dentro de un plazo máximo de 40 días. En un principio, el tratado fue aprobado por ambas partes, por ambos países, con la satisfacción de dar por concluida, de manera aparentemente razonable, una disputa territorial que se arrastraba por varios años. Las concesiones eran recíprocas. Los dos países renunciaban expresamente a sus pretensiones basadas en títulos coloniales. Chile renunciaba a mejillones y a todo el grado geográfico hasta el paralelo 23, territorio que, de una manera u otra, Chile reconoció como boliviano desde su ocupación en 1825. Por su parte, Bolivia renunciaba a sus pretensiones territoriales que extendían hasta el río Salado o el Paposo, pero con cierta vaguedad y contradicción, y por qué no decirlo, con bastante desfachatez, insolencia y mucho de descaro. A grandes rasgos, quedaba entonces la frontera definida en el paralelo 24 y se repartían en forma equitativa las ganancias de los recursos que había entre los paralelos 23 y 25. El problema estaba resuelto, o tal vez no. Al poco tiempo, en ambos países se empezaron a mostrar señas de descontento por el tratado. En Bolivia lo apreciaban como una concesión graciosa de su territorio que fue arrancada a la ignorancia de su máxima autoridad, Mariano Melgarejo, a quien se le empezaba a cuestionar su capacidad como mandatario e incluso su comportamiento en la vida privada. En Chile, se empezó a cuestionar el haber entregado territorios indiscutiblemente propios, cediendo amenazas de guerra y presiones absolutamente injustificadas por parte de los bolivianos. El tiempo traería algunos problemas en la aplicación efectiva del tratado, aunque pronto habría una segunda solución a este problema. Pero esa será otra historia. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, donde puede encontrar estos relatos, siempre relacionados con la Guerra del Pacífico y con los hombres que le dieron vida a esta historia. Ellos son nuestros antepasados y la sangre de ellos corre por nuestras venas. Suscríbete, dale like y comparte, ya que esa es la forma de apoyar este proyecto y de que más gente conozca estos hechos, desconocidos algunos, pero que definitivamente son parte de nuestra historia. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de turismo en Facebook, Rax Norte Chile Tours. Yo me despido hasta un próximo video.